Hermanos, bienvenidos para este culto y para juntos estudiar la palabra de Dios. Estamos en Primero de Reyes y hoy nos toca el capítulo 4. Los hermanos que se conectan con nosotros en este horario, también para nosotros es motivo de alegría que juntos estudiemos la Biblia y crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. El tema para el capítulo 4 es la sabia administración de Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande. Vamos a recordar esto en Primero de Reyes 3. El Señor le dijo que pidiera lo que quisiera. Verso 5 del capítulo 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces, ¿qué le pidió en el verso 9? Da pues a tu siervo corazón entendido, corazón sabio, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y en el mensaje anterior, el día domingo, dijimos que sabiduría es un corazón que sabe escuchar a Dios. Y a los que sabemos escuchar a Dios nos va bien, pero el que no sabe escuchar a Dios le va mal, muy mal. Un corazón que sabe escuchar a Dios. Muchos estudiosos, eruditos dicen que Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, pero no pidió sabiduría para gobernar su hogar, porque él no gobernó bien su hogar, su familia. Al igual que David tenía mucha sabiduría para administrar al pueblo, pero no usó de mucha sabiduría para cuidar de su hogar. Y por esto es que la Biblia, a los que le servimos a Él, nos dice que antes de servir a la gente, primero le dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ustedes y yo conocemos tristemente de personas que están frente a una iglesia y que su hogar es un desastre. No es un sastre, sino un desastre. Y eso no tiene mucho impacto. Ustedes tienen que orar por mí y también por nuestros hijos. Tenemos ya 2 hijas casadas, para que ellos tengan hogares que teman a Dios y que tiemblen delante de Dios. La predicación del Evangelio tiene fuerza, mucha fuerza, cuando los hijos del que predica también predican con su vida y con su boca. Y a veces pueden tomar mal camino porque el pastor no está en capacidad de salvar a sus hijos, pero sí los puede guiar a Dios. Salomón, entonces, un gran estadista, un gran presidente, un gran administrador, pero faltó sabiduría en su hogar. Lo veremos más adelante. Este capítulo muestra que cuando Dios concede sabiduría a un líder, esa sabiduría se refleja en una buena administración. A mí el seminario me asignó para que comparte esa materia muchos años. La compartí ininterrumpidamente 16 años. Y ahora también de vez en cuando hay algún tiempito, comparto con algún grupo esta materia de administración ministerial. Porque la administración, la buena administración es buen orden, justicia
y cuando hay buen orden, justicia, hay prosperidad para todos y también hay paz. Buen administrador. Un presidente tiene que ser un buen administrador, un alcalde tiene que ser un buen administrador, un hacendado tiene que ser un buen administrador. Y también una mujer que quiere tener a alguien que le ayude en el hogar tiene que ser una buena administradora, tiene que ella saber hacer las cosas para que luego pueda enseñar. Hay algunos que quieren comprar una finca, pero no tienen ni idea cómo se mantiene una finca. Tiene que ser un buen administrador. Y si no mete un poco la mano, todo el dinero se va solamente en pagar a los trabajadores. Bien, pero eso no es el tema. El tema es la sabia administración de Salomón. Y vamos a estudiar este tema, que a mí me gusta mucho, a ustedes también, en 5 partes. La primera parte se encuentra en 4, 1 al 6, verso 4, 1 al 6, capítulo 4, versículos 1 al 6. Los jefes que tuvo Salomón en su administración. Hemos tomado lo que dice la Reina Valera literalmente. Dice capítulo 4, verso 1, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, las 11 tribus y también Judá, donde estaba la capital, Jerusalén. Y estos fueron los jefes que tuvo, 2 puntos seguidos, jefes. Así se los llama en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se los llama líderes, se los llama siervos. Y a algunos les puede salir un poco más o menos, pero aquí se nombra por lo menos a 10. Vamos a contarlo. Y estos fueron los jefes que tuvo. El primero, a Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Miren que en la Biblia no hay nepotismo, porque algunos, como yo voy a predicar en muchos lugares y me dicen, oye David, aquí en esta iglesia un hijo del pastor trabaja. Hermanos queridos, ojalá toda la familia del pastor le sirviera a Dios. Es que lo que pasa es que trasladan el pensamiento del mundo a la iglesia y a la Biblia. En la Biblia se enseña que una tribu era dedicada a servir a las 11. ¿Cuál es esa tribu? La de Leví. Yo sería el hombre más feliz del mundo si nuestros hijos le sirvieran a Dios toda su vida, todo su tiempo. Y claro que para Sadoc, el sacerdote en el tiempo de Salomón, era importante. Dice que Azarías era hijo del sacerdote Sadoc y era un hombre de confianza para Salomón. Azarías, el otro, Elioret y Ahías. Estos eran hijos de Sisa. Allá van 3. Ambos eran secretarios. Qué importante una secretaría. La secretaría va registrando todos los datos, sesiones. Aquí tenemos nosotros actas de muchas décadas y todas las actas de mi tiempo, de cuerpo de diáconos, de cuerpo ministerial, de la comunidad de siervos y los secretarios. En nuestro caso, secretarias. Hay una secretaria del cuerpo de diáconos, hay una secretaria general. Estos eran secretarios. El cuarto, Josafat, hijo de Ahilud, en el verso 3, era canciller. ¿Y quién es un canciller? Lo que hoy se llama un ministro de Relaciones Exteriores. Hoy vimos en un diccionario, coordina embajadas, coordina también los consulados. Y ese canciller, porque Salomón se relacionaba con todos los líderes de alrededor e hizo parentesco con ellos.
él expandió su territorio tremendamente sin espada, casándose con las hijas de esos reyes, y comenzó con la hija de Faraón. Y entonces hicieron las paces, y durante el tiempo del gobierno de Salomón, Egipto no peleó con Israel, ni Israel con Egipto. Pero cuando ya terminó, cuando murió Salomón, siguieron siendo enemistados, como hasta hoy. Entonces está Josafat, canciller, allí ya van ¿cuántos? 4. El bravo, Benaía, hijo de Joiada, miren ese hombre Joiada, sobre el ejército. Ese estaba ocupando el lugar de Joab, ese hombre bravo que tuvo David durante toda su vida y del cual no se pudo librar nunca. Benaía, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Ya Sadoc era el sumo sacerdote porque Abiatar había sido expulsado. Y dicen, ¿y por qué aparece aquí Abiatar? No lo mató Salomón. Leamos 2:27. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces lo que vemos aquí es que Salomón lo echó, pero no le podía quitar el cargo. Hermanos, una persona que tiene la vocación de pastor, llamamiento de pastor, eso es hasta la muerte. Porque como voy por las iglesias, me dicen, David, ya este pastor ya se jubiló y sigue. Hermano, la jubilación por el seguro social no significa absolutamente nada. Eso se jubila, pero él sigue. Y hay pastores que siguen pastoreando hasta la muerte. Y no es recomendable que un pastor esté al frente de una iglesia ya agonizando. Tiene que haber una transición. Pero hermanos, la vocación es hasta la muerte. Su don, el don que Dios le ha dado de maestro, de administrador, de presidir, de repartir, el don de consejería, de exhortación, son dones dados hasta la muerte. Dice, ya se jubiló, nada de eso, el seguro social no tiene que ver nada. La persona sigue trabajando. Yo recuerdo cuando era pequeño, oía a veces en asambleas que algunos decían, yo ya tengo sirviendo como diácono 10 años, ya que sirvan otros. En esta iglesia hemos enseñado que el diácono es un cargo, una vocación, un llamamiento de Dios hasta la muerte. El hecho que ya no sea parte del cuerpo de diáconos, sigue con su ministerio de diáconos. Entonces puede ser que Abiatar regresó, déjenlo volver, y volvió. O lo nombra porque el cargo no le podía ser quitado, solo con la muerte. Entonces, si seguía Abiatar, muchos dicen que no, solo Sadoc, ya serían Azarías, Elioret, Ahías, Josafat, Benaía, Sadoc, Abiatar. De ahí viene Azarías, hijo de Natán. Algunos dicen que este es otro Natán, pero lo más seguro es que se refiere al gran profeta Natán, amigo de David y que lo confrontó. ¿Se acuerdan cuando pecó? Y también cuando David se estaba haciendo el olvidado y por allí Adonías ya se había autoproclamado rey y vino donde Betsabé y le dijo, oye, ponte pilas, porque allá Adonías se ha autoproclamado rey. Entonces fue Betsabé siguiendo el consejo de Natán y habló con su esposo, el rey David, que estaba siendo calentado por una joven mujer, ¿se acuerda? Y allí entonces después también habló Natán y lo persuadieron a David para que sea nombrado Salomón como rey en lugar de David. Hermanos, yo sí creo que estos dos muchachos eran hijos de Natán. O sea, se dan cuenta que todo ahí en familia, en gente cercana. Claro, pues, un cuerpo ministerial,
es formado por la gente más cercana, es la gente de mayor confianza. Y dentro de esas personas de confianza están algunos familiares. Y aquí estos hombres de confianza de Salomón estaban, Azarías, hijo de Natán, vean el verso 5. Sobre los gobernadores estaba sobre 12 gobernadores. Era un hombre de confianza. ¿Qué cargo? Y Zabud, otro hijo de Natán, ministro principal. ¿Y qué más tenía? ¿Qué se dice de él? Una notita. Chus, hermanos, ser amigo de Salomón. Si la gente venía recorriendo millas, caminando un mes para oír la sabiduría de Salomón. Y este hijo de Natán, Zabud, era amigo del rey. ¿Hay cuántos van? Azarías, Elioret, Ahías, Josafat, Benaía, Sadoc, si lo contamos a Abiatar, porque ahí está el nombre. Está Azarías, hijo de Natán, Zabud, hijo de Natán. Y verso 6, Aizar. Decía un hermano en la mañana, Aizar la bandera. No, dice que era mayordomo. Mayordomo de todos los bienes que el rey tenía. Y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Eso era como el que llamamos el ingeniero comercial, el economista, era el tesorero. Ahí están 11 personas si lo contamos a Abiatar. Y si lo dejamos fuera, quedarían 10. 10 personas de confianza, porque Abiatar no lo era. Hermanos, para el inmenso reino de Israel que tenía ya entre 4 y 5 millones de personas, 10 personas de confianza. ¿Quiénes de ustedes están aptos para ser una persona de confianza? Del pastor o el alcalde o de pronto el presidente de la República. Hombres de confianza se dan cuenta. Y las mujeres dicen, ¿y las mujeres? Cuando estén en el cielo le preguntan a Dios. ¿Y Dios cuántos patriarcas escogió? 12. ¿Y las mujeres? Ayuda idónea para el hombre en todo tiempo. ¿Y los apóstoles cuántos eran? ¿Y apóstolas? Ninguna. No más las que hoy por ahí se inventan. Entonces eran 10 hombres. Y más adelante vemos 12 gobernadores. Hermanos, en estos días el presidente dice que ha pedido o han renunciado todos los ministros. Miren ustedes, por el 4-0 parece. Pero, ¿qué será? El presidente sí necesita personas de confianza. Pero un país no va bien cuando se cambia y se cambia y se cambia. Ese suele ser el problema en muchas iglesias con su filosofía de trabajo. Es decir, la manera como hacen el ministerio. Van a un lugar, miran un modelo, lo ponen. Van a otro lugar, miran un modelo y lo ponen. Y nunca la iglesia comprende. Bueno, el modelo de esta iglesia que sigue es sencillísimo. Todos vamos estudiando 3 capítulos por semana. Estudiamos un capítulo el miércoles en la noche, otro capítulo el viernes en la noche, otro el domingo en la mañana. El domingo leemos los 3 capítulos, los niños leen los 3 capítulos, las mujeres leen los 3 capítulos, los jóvenes los 3 capítulos, los grupos discipulados los 3 capítulos, en el campo los 3 capítulos, la célula evangelística los 3 capítulos. Todos estudiamos lo mismo, vamos estudiando la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Es sencillito. Usted tiene que venir con su Biblia y también ¿qué tiene que traer? Su esferográfico. A ver, muestren el esferográfico. Algunos, toditos tienen. Qué bueno. Y algunos tienen amarillo, azul y rojo. Para ir haciendo las anotaciones. Y ustedes con su Biblia anotada ya tienen para predicar el Evangelio en su célula evangelística, a su amigo, a su enemigo, en todo lugar. Miren, un presidente como nuestro joven presidente necesita
gente de confianza. Los ministros deben ser para él gente de confianza. Los gobernadores tienen que ser jefes de confianza. ¿Y el alcalde qué necesita? Gente de confianza. ¿Quiénes deberían ser de confianza? ¿Quiénes son los de confianza de un alcalde? Los concejales y todos los que son clave en la administración. Y un rector de un colegio, de una universidad, ¿qué necesita? Gente de confianza. ¿Y un pastor? ¿Qué necesita? Gente de confianza. ¿Ustedes creen que todos son de confianza? No, no todos son de confianza. ¿Para qué los vamos a engañar? Pero hay muchos que son personas de confianza, muy leales. La administración, cada uno tenía su cargo, cada uno tenía su cancha marcada. Y eso traslademos al hogar. Yo no sé si sus hijos tienen una actividad en la casa, pero hermanos queridos, de pequeñitos, encárguenle una tarea. Que arregle su cuarto, que ponga en orden sus zapatos, que tenga en orden los juguetes. El niñito debe aprender a dejar los juguetes en su lugar. El joven que toma la camioneta, el automóvil, que deje la llave. Hay un lugar para poner. Todo en orden. Y la niña, ¿qué hace? En el hogar cada uno debe tener una actividad. Uno hace el mantenimiento, el otro compra el tanque de gas, el otro arregla el jardín, el otro así. El trabajo distribuido. Y así la casa está bonita, en orden, y les enseñamos a los hijos el trabajo. Oye, hermanos, hay casas donde están papá, mamá y 5 hijos varones, y afuera, monte, latas, plásticos, un asco. ¿Cómo puede ser eso? Y usted frente a su casa, aunque no haya pasado el recolector, nosotros tenemos que limpiar. Y para predicar el evangelio también limpiar al vecino, para la derecha y para la izquierda. Aquí nosotros limpiamos todo esto aquí en la frontera. Y si viene el recolector de basura, a buena hora. Pero si no, nosotros tenemos que hacerlo. Usted aquí en la iglesia, en el templo, todas las instalaciones, ve basura en un lugar, inclínese y póngala en su lugar. Y si ve a uno lanzando basura, tiene que amonestarlo con amor. No insultarlo, amonestarlo. Bueno, los jefes que tuvo Salomón en su administración eran los hombres de confianza. El sumo sacerdote, el canciller, el que estaba frente a los gobernadores, tenía sus consejeros. Ese grupo de 10 era clave. En la Alianza Cristiana y Misionera, el pastor tiene la honra de trabajar con un grupo de confianza que se llama Cuerpo de Diáconos, y que en esta iglesia son 11, justo como estos 11 de aquí. Y a veces han sido 13, 11, 13. Y también hay un cuerpo ministerial, como dice el reglamento. Hay un cuerpo de diáconos, hay un cuerpo ministerial, y algunas iglesias tienen un cuerpo pastoral. Pero cuando una iglesia no puede tener un cuerpo pastoral, puede tener un cuerpo ministerial, de hermanos y hermanas con buen testimonio, que son líderes en áreas ministeriales. Trabajo con niños, con jóvenes, células evangelísticas, grupos discipulados, zona rural, iglesias hijas, música, multimedia, coro y todo eso. Se necesita gente de confianza y cada uno ejerciendo su ministerio. Segundo lugar, los gobernadores que tuvo Salomón. Primero, 10 hombres de confianza. Segundo, otros 12 de confianza. Eran los gobernadores. Esos gobernadores, ¿cómo hace? Pues el gobernador de la provincia del Guayas, de cada una de las provincias. Ellos a quienes presentan su reporte, directamente al presidente. Y el presidente le pasa, le traslada la visión que tiene, el plan que tiene para el pequeño país llamado Ecuador. Y Salomón tenía estos 12, otros 12 hombres de confianza.
Y era para cuidar, administrar, pero también para que esos gobernadores le proveyeran a Salomón y todo su cuerpo administrativo. Leí un libro en estos días que dice que los que estaban en la administración de Salomón eran como 5,000. No dice en ninguna parte el número. Eran como 5,000. Los que trabajan para el gobierno, ¿cómo le llaman? La burocracia. Un maestro que recibe un salario de parte del gobierno es un burócrata. Y eso es bueno. Es una honra. Es que hay que hacer devengar ese salario, ser esforzado. Y Salomón tenía todo un equipo grande porque él era un buen administrador. Dice el verso 7, tenía Salomón 12 gobernadores, veamos lo que hacían, sobre todo Israel, los cuales, ¿qué cosa? Mantenían al rey. Hermanos, cuidado con besar con él. No, el rey, su familia y todos los que trabajaban en el gobierno de Salomón. Allí estaban entonces, esos gobernadores mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba, dice, obligado a abastecerlo por un mes en el año. Hermanos amados, una vez que uno toma un cargo, ¿qué está? Obligado a cumplirlo. Está obligado, no es opcional. Y estos son los nombres de ellos. Vamos a ver. Primero, en el 8, el hijo de Ur, el hijo de Decar, 10, el hijo de Esed, el hijo de Abinadab, está el hijo de Ahilud. Miren que este Abinadab, en el verso 11, el hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat. ¿Quién era? Hija de Salomón. ¿Y qué era para Salomón? El yerno. Y acá le cargamos bronca, bueno, porque la ley dice que no, pero ¿cuál es el problema que un gobernador tenga algún pariente que es bueno? Pero ya la ley dice que no. Pero hermanos, en la iglesia de Cristo no es así. No es así. Qué bueno es que la familia de los que sirven también sirvan. Qué bueno, eso es una honra. Así que Salomón no se hacía problema y tenía un yerno. Veamos, sigue. Baana, hijo de Ahilud, en el 13, el hijo de Geber, en el 14, Ainadab, hijo de Iddo. Dice que este no atendía, estaba Ido, no, Iddo. Está Ahimaas en Neftalí. Y miren que este Ahimaas en Neftalí, este tomó también por mujer ¿a quién? A Basemat. ¿Hija de quién? De Salomón. Quiere decir que él era ¿para qué para Salomón? Yerno. Miren, tenía 2 yernos allí. Y tenía los hijos de Natán. Ay, dice, todo en familia. Eran leales. Eran hombres buenos. Esos eran hombres fieles. Eran ilustres. Sigue la lista. Baana, no banana. 16. Baana, hijo de Usai. Está el 17. Josafat, hijo de Parúa. Está Simei, no era este que el que maldijo a David. Otro Simei, hijo de Ela. Geber, hijo de Uri. Total 12. 10 hombres muy cercanos y 12 gobernadores. ¿Cuántos en total? 22. Esos eran clave en la administración del reino. Yo sí creo que el éxito o fracaso de un hombre depende de las personas con las que se rodea.
Dicen que uno de los más grandes presidentes que ha tenido este pequeño país, el Ecuador, es el doctor José María Velasco Ibarra. Una sola vez terminó su gobierno. Pero lo que dicen que él era un hombre que nunca sustrajo un centavo. En ese tiempo el sucre. Pero las personas que lo rodeaban, no todas, eran personas muy malas. Él nunca sustrajo, pero los que estaban alrededor de él sí. Mucho se juzga a veces a un hombre por los que le rodean. Dice, lo hace quedar mal, pero hermano, ¿y qué puede hacer ya un buen hombre si hay gente que no sale bien? Yo me he rodeado años de muchas personas. Algunos han sido muy buenos y otros también muy malos. Mal proceder. Tuvieron mala conducta. Y yo los escogí con amor. Y mire, Jesús escogió a 12. ¿Y qué pasó con un hito? Uno lo negó 3 veces, se arrepintió. Y el otro lo vendió para que lo maten. ¿Cómo se llamó? Judas Iscariote. Y lo vamos a culpar a Jesús que para qué escogió a ese hombre. Él no se arrepintió. También pudo ser Pedro, pero Pedro se arrepintió, pero Judas no. Algunos dicen que Judas nunca se podía arrepentir. Ese es el evangelio que la Biblia no enseña en ninguna parte. Judas tenía la oportunidad para arrepentirse igual que los 11 discípulos, igual. No dice ya estaba condenado. Todos hemos nacido condenados. Todos. No dice Cristo murió solo por los elegidos. Falso. Él murió por toda persona. Toda persona puede venir a Cristo y recibir el perdón de pecados. Es responsabilidad humana de cada uno. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el tema? La sabia administración de Salomón. ¿Qué le recomendó el suegro de Jetro? ¿O qué le recomendó Jetro, suegro de Moisés, a Moisés? ¿Qué le recomendó? Que él haga 4 cosas. Y eso también tenía que hacer Salomón. Y todo buen pastor tiene que hacer esas 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Número 1, está tú delante de Dios en oración. Entonces el pastor tiene que doblar rodillas y orar a Dios, comunión con Dios. Segundo, capacita. A mí me preguntan a algunos, ¿de dónde tú capacitas? Yo capacito cada miércoles 1 hora, cada viernes 1 hora, cada domingo 1 hora. Ahí están 3 capacitaciones. Esta es una capacitación. Más las comunidades de siervos, más las reuniones, bueno, continuamente. Y esto lo he hecho 34 años, capacitando a los santos para la obra del ministerio. Moisés tenía que dedicarse en segundo lugar a capacitar. Luego dice, primero, está tú delante de Dios. Segundo, capacita. ¿Qué era lo tercero que tenía que hacer? Él tenía que escoger de todos los capacitados a los más fieles, como lo vemos aquí a Salomón escogiendo, y Jesús escogió a 12, los escogió. Y miren que Dios en la iglesia le ha dado la potestad al pastor de escoger. Y luego, en cuarto lugar, ponlos, dijo, ubícalos en el ministerio de acuerdo a sus dones y talentos. Ubícalos de acuerdo a sus dones. La iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo ha repartido. Muy bien, estamos en el segundo punto, los gobernadores que tuvo Salomón. Vamos al tercero, las provisiones para Salomón. Hoy era mucho. ¿Para quiénes eran? Para Salomón, su familia y su liderazgo, que eran como 5,000. Esto está en los versículos 20 al 23. Lean en su Biblia. Estamos en Primero de Reyes 4, 20 al 23. Judá e Israel, qué pena, ya se nombra, no sé si solo Israel,
como que el autor va preparando para decir lo que más adelante, porque con el hijo de Salomón llamado Roboán, el imperio se dividió. Judá por un lado y las 11 tribus de Israel por otro lado. Judá e Israel eran muchos, se dice como 4 o 5 millones, como la arena que está junto al mar en multitud. Y miren, esto habla de abundancia. ¿Qué hacían? Comiendo, bebiendo y alegrándose. Eso implica prosperidad, provisiones. Y Salomón señoreaba, esa palabra señoreaba significa gobernaba, administraba, reinaba sobre todos los reinos desde el Éufrates al este, inmenso territorio, hasta la tierra de los filisteos, es decir, hasta el occidente, el mar Mediterráneo. Oye, hermanos, eso es un territorio enorme. Desde el este, el Éufrates, hasta el oeste, la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto al sur. Y traían presentes, ¿a quién? A Salomón. Y sirvieron a Salomón todos los días que Salomón vivió. ¿Cuántos años reinó? 40. Vean la provisión de Salomón. Y de Salomón, su familia y su liderazgo. ¿Cómo cuántos dijimos? ¿Cómo cuántos son? Eran como 5,000. Ahí se justifica esta enorme cantidad de comida. 22. La provisión de Salomón para cada día era, ¿cuántos? 30 coros. Nosotros tenemos un solo coro aquí. 30 coros ¿de qué? De flor de harina. Hermanos, coros es una medida de volumen, de peso. Flor de harina significa la mejor harina. Hoy hicimos un buen trabajo. Entonces, estos 30 coros son 6,600 kilos. Eso da 145 quintales. Salomón, su familia y los 5,000 se comían cada día en empanadas, en tortillas, todo eso, de la harina, en pan, 145 quintales de harina de primera. Y de la harina más popular, como esa que comen ustedes y yo, 60 coros de harina. ¿Eso da cuánto? 290 quintales más 40 libras. Entonces, la comida era 145 quintales de harina por día y 290 quintales de la otra harina de menos calidad también por día. Y si usted suma 290 más 145, le da casi como, ¿cuánto llega? 450 quintales. Casi 450 quintales de harina por día. Eso tenía que proveer un gobernador. Por eso es que él dividió, no sería dividió, sino distribuyó en 12 regiones todo su territorio, todo el imperio, para que cada uno proveyera para el rey. Ellos querían rey, ahí está. Tenían que hacer esas provisiones. Sigamos, ¿qué más comían? Verso 23. 10 bueyes gordos. No hay aquí en Milagro bueyes gordos. Por ahí cuando andamos por la carretera solo están flacos. Los más gorditos están para la sierra, también en el oriente. O hay que traerlos de Argentina o de Uruguay. Allá hay buena carne. Dice 10 bueyes gordos. Personas gordas sí hay. Y 20 bueyes de pasto. Es decir, no es la misma calidad que los primeros. Y 100 ovejas. Con los ciervos, estos son estos animales como el venado conocido popularmente, gacelas, corzos y aves gordas.
Esta era la comida que Salomón, su familia y los 5,000 administradores necesitaban. ¿Cada cuánto? Por día. Y todo Salomón lo tenía bien organizado. Qué bueno esas familias que se organizan y dicen: el lunes vamos a comer tal comida, el martes tal comida, pero no la misma todos los días. Entonces, una comida, hay que comer de todo, para que haya buena salud, un buen color en el rostro, de todo. Todo lo que Dios ha creado es bueno para comer. Las provisiones, importante, hermanos. Esto tiene que ser una preocupación permanente de nosotros. Hay mucha gente pobre en la ciudad en la que vivimos, hermanos, y cada semana esta iglesia entrega provisiones. Y usted sea parte de esas provisiones. Cada semana. Nosotros repartimos comida cada semana a muchas familias. A veces 100, a veces a 120 familias por semana. Y cuando llega Navidad, eso sigue igual. Nosotros no entregamos comida para Navidad y para fin de año. Ahí aparecen las canastas, no, porque hay hambre todos los días. Y Jesús dijo que no nos olvidemos de los pobres. Usted cada domingo, ustedes y yo, vengamos con algo en la mano. En cada una de las 6 puertas hay unas canastas donde podemos dar el donativo, comida, para la gente necesitada. ¿Saben cuál es el testimonio? Muchísimas familias comen con esa canasta lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves. Y luego ellos con lo poco que ganan, completan. Y dice, ¿y son personas de la iglesia? No. El 30% son gente de la iglesia, el 70% no son de la iglesia. El Señor dijo que nunca nos olvidemos de la gente pobre, porque a ellos siempre los tendréis. Y cuando damos una ofrenda, un diezmo, una parte va para esas canastas. Cada semana, el hermano tesorero y yo, o hacemos una transferencia, o servimos un cheque para ese fin. Muy bien, vamos al cuarto punto. La estabilidad política, que no la tenemos en el Ecuador, y la abundancia en el reino de Salomón. Hubo estabilidad política y hubo también estabilidad económica. Qué bonito es ser parte de una iglesia en la que hay estabilidad. ¿Qué sería? ¿Política o espiritual? Estabilidad espiritual, estabilidad ministerial. Bonito. Todos los ministerios muy bien cuidados. Estabilidad. Y también en el hogar tiene que haber estabilidad. Cuando el hogar está bien administrado, ¿quiénes lo administran? El esposo y la esposa. La esposa le ayuda a él a administrar. La esposa le ayuda a cuidar los hijos, a él, porque él es el cabeza del hogar. Ella dice, yo te ayudo, no te preocupes. Porque hay hombres que hacen ¿qué cosa? Le dejan todo el trabajo a la mujer, equivocado. El hombre es responsable de su hogar, el hombre. Ya algunos hijos ya crecieron y son grandes, ya crecieron distorsionados. Vamos a ver entonces el cuarto punto, la estabilidad de la que disfrutó Salomón en su reino, de manera especial los primeros años, 24 al 28. Porque él señoreaba, otra vez la palabra que está en el verso 21, gobernaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, eso es al occidente, junto al mar Mediterráneo, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Y tuvo paz por todos lados alrededor. Verso 25. Y Judá e Israel vivían seguros. ¿Y puede decir que el ecuatoriano que vive seguro? Seguro que te asaltan.
Seguro que te vacunan, ¿verdad? Seguro. Bueno, no hay, pero seguimos orando. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra. Hay hermanos apellido Parra. Aquí parra es vid, debajo del árbol de uvas. Cada uno debajo del árbol de uvas. Qué bonito es descansar debajo de un árbol. Ellos lo tenían todo. Y debajo de su higuera, fruto muy conocido, símbolo de Israel, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur. Todos los días de Salomón hubo prosperidad, hubo abundancia, porque Dios lo bendijo. Y hermanos, tuvieron paz. Y sigue la lista, 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos. Cuando lleguemos al segundo libro de Crónicas 9:25, ahí dice que solo eran 4,000. Pero ahí hay un problema, porque si eran 4,000 solamente, allá en Crónicas se habla de 12,000 caballerizas. Dice 40,000 caballos en sus caballerizas. Las caballerizas es el garaje de los caballos. Era el lugar donde ellos descansaban, donde eran guardados. Esas son las caballerizas. Para sus carros y 12,000 jinetes. Yo estaba pensando, porque dicen, aquí la Biblia se equivocó, porque son solo 4,000. Pero si eran 4,000 caballos, ¿para qué 12,000 jinetes? Siempre son más caballos que jinetes. Dice 12,000 jinetes para 4,000 caballos. Muchos jinetes para pocos caballos. Bueno, ahí dice 40,000. Pero cuando lleguemos a Crónicas, ahí dice 4,000. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón. ¿Cuántos gobernadores? 12, de 12 regiones. Y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Y esto tienen que hacer los padres con sus hijos, que nada le falte de lo necesario. Y el hombre tiene que trabajar duro para que en el hogar no le falte nada. No le falte nada lo que necesita su esposa y nada lo que necesitan sus hijos, para que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos. Eso tiene que haber sido por toneladas. Y para las bestias, estos eran de 4 patas, para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Turno. Es decir, cada uno tenía su responsabilidad delimitada. A veces en los ministerios hay choques, ¿saben por qué? Porque no hay claridad y se pisan los cables uno con otro. Tiene que haber claridad. Tiene que haber claridad. Miren, el coro tiene sus normas. La orquesta tiene sus normas. El departamento de multimedia sus normas. Los grupos discipulados tienen sus normas. Las células evangelísticas, cada uno debe tener. Tiene que haber claridad, porque se suscitan choques cuando no hay claridad. En el cuerpo de diáconos cada uno debe tener claridad. Cuando nos movilizamos para tomar la Santa Cena, entonces se necesitan de 24 diáconos y hermanos del cuerpo ministerial. Y cada uno tiene su lugar. Y cuando uno no viene, se ve afectada la estructura. Cada uno tiene un lugar asignado. Estos chicos que manejan las cámaras, todo, que el Señor los bendiga, pero cada uno, hay muchos trabajando que no los vemos en este momento. No los vemos, pero el ojo de arriba, Dios sí los ve. Y vamos al último punto, hermanos.
la sabiduría sobresaliente de Salomón. Cuando éramos pequeños en la escuelita así calificaban los maestros. Al mejor estudiante, al mejor trabajo, sobresaliente. De ahí el siguiente es muy bueno. Y de ahí viene bueno. De ahí viene regular. Y de ahí viene insuficiente. Y en la escuelita que yo estudié, el maestro era bien hábil, bien sabio. Hizo, creo que 4 o 5 filas. Eran los sobresalientes una fila. Claro, eso era un estigma. Los muy buenos, otra fila. Los buenos, tercera fila. Los regular, otra fila. Y los insuficientes, la quinta fila. Esa sí era la fila de la vergüenza. Pero así los tenía distribuidos. Hoy ese maestro lo hubieran expulsado, lo hubieran acribillado, le hubieran puesto el rifle en la cabeza, y esos maestros también iban con el látigo en la mano, de cuero de vaca, de 2 patas, y el que se portaba mal le castigaba. Eran los mejores maestros de la historia. Entonces el Ecuador era otro. Hoy, la generación de cristal, el maestro ni puede mirar enojado al estudiante por algo malo que hizo, porque dice: maestra, me voy al distrito. Y corre al distrito y hasta lo echan solo por mirar con enojo al muchacho malcriado, altanero. Eso está fregado, está todo podrido. ¿Volverán algún momento a darle la autoridad a los maestros y a las maestras? Puede que llegue ese día. Jóvenes queridos, antes no fue así. Hoy la generación de cristal, a los hijos no se les puede decir nada. Una palabrita fuerte, ya se hieren, ya van a llorar. Es fregado. Difícil está la cosa. Para todo se necesita sabiduría. Vamos leyendo. 29 al 34. ¿Y quién dio sabiduría a Salomón? Dios. ¿A quién hay que pedirle sabiduría? ¿A los libros? ¿Al pastor? Pastor, déme sabiduría. ¿Al psicólogo? No. ¿Al psiquiatra? No. Dice, pídala a Dios, pídala a Dios, quien le da en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y Dios dio a Salomón, ¿qué cosa? Sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura. Algunos dicen que Salomón era gordo. No, aquí anchura se refiere a un hombre que amaba, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que los sabios orientales de ese tiempo, y que la de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. Ese Etán es el que escribió el Salmo 89. Miren el Salmo 89, el encabezamiento. Dice, masquil de Etán Esraíta. Ahí está, Salmo 89. El otro, Etán, y el otro es Emán. Y ese Emán escribió el 88, una página anterior. Salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Maalat, masquil de Emán, Esraíta. Entonces lo cantaban con instrumentos de cuerda. Salomón no escribió muchos salmos. ¿Saben por qué? Porque Salomón no era un hombre apasionado como su padre David. ¿Quién era mucho más espiritual? David. David, por eso él compuso muchos salmos, pero Salomón unos pocos. Dice que fue más sabio que Emán, que Calcol, que Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor.
y compuso 3000 proverbios. Si los contamos en el libro de Proverbios, los proverbios llegan como a 600. Entonces, pero con 3000. De los 3000 solo tenemos cerca de 600. ¿Dónde se dan los 2400? Con esos 600 basta, no necesita más. Y también sus cantares fueron 1005. ¿Y cuántos tenemos? Un cantar de los cantares. En el libro está. Y los 1004. Con uno basta. Entonces, 1005. También disertó, quiere decir, dio conferencia. Era un conferenciante. Conferencias magistrales daba este Salomón. Como botánico. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro, que es el árbol más grande, 40 metros, hasta el pequeño arbolito, la pequeña platita, el hisopo, que nace en la pared como la hiedra. Hermanos, saben que el cedro tiene una cualidad importante. Con mi esposa Isabel estábamos estudiando el cedro. Y el cedro se mantiene, el arbolito pequeño, muchos años. Y es pequeñito, pero la raíz llega a tener 1 metro y 1,5 metros, pero se mantiene así. Y luego comienza su crecimiento. Y puede ser talado entre 25 y 40 años. Y puede llegar hasta 40 metros. Pero los primeros años se dedica a echar la raíz profunda. Y yo estaba pensando que ese es el discipulado. Los primeros años, los nuevos creyentes, Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, estudia la palabra, oración, obedece, que vayan echando raíces. ¿Para qué? Para que cuando venga la tormenta, la tribulación, la prueba, ¿qué va a pasar? El árbol no va a caer, ni tampoco van a ser arrancados. ¿Por qué? Porque están con raíces profundas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Todos serán arrancados, pero el que permanece en la palabra del Señor, permanece para siempre. Hay aquí hermanos que no han venido con la Biblia. El próximo miércoles venga con su Biblia. No con el Nuevo Testamento. Tiene que venir con la Biblia completa. Entonces, el cedro y hasta el hisopo. También dice que disertó sobre los animales. ¿Qué sería? Un zootecnista. Él estudió zootecnia. Él disertó sobre los animales, sobre las aves, la avicultura, sobre los reptiles, sobre los peces. Entonces él estudió piscicultura. Se sabía de todo. Y para oír la sabiduría de Salomón, miren, esto es impresionante, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado, ¿qué cosa? La fama de su sabiduría. No venían a verlo porque es guapo, porque cantaba bonito. No, por la sabiduría. Cuando viene una cantante famosa de fuera del país, por más corrupta que sea, si tiene una buena voz, tiene un bonito cuerpo y una buena banda, la gente se queda afuera porque ese estadio está repleto antes que llegue la cantante o el cantante. Pero acá no venían para oírlo cantar, sino venían para oír su sabiduría. Mi hermano, es un honor que nosotros tenemos familias que vienen de muchas ciudades alrededor de esta ciudad y principalmente el domingo. Yo nombraba todas las ciudades de las que vienen. Un 70% son gente de aquí, de la ciudad, y hay como un 20% que vienen de zona rural, pero hay como un 10% que vienen de todas las ciudades y de ciudades de hasta 3 horas de viaje en automóvil y hasta de 4 horas. Vienen para participar de los estudios de la palabra del Señor. Y yo les he animado para que se ubiquen en alguna iglesia de esas ciudades
Y bueno, ellos han permanecido hasta ahora estudiando juntos la palabra. ¿Cuál es el tema que hemos estudiado? La sabia administración de Salomón. Punto número 1, él tuvo un equipo cercano de 10 jefes, otro equipo, 12 gobernadores. Esos gobernadores tenían que recolectar las provisiones, cada región, cada una de las 12 regiones tenían que proveer un mes para la comida de Salomón, su familia, los que comían a su mesa y todo su equipo enorme, como de 5.000 personas que administraban el reino. La estabilidad política y la abundancia en el reino de Salomón. No faltaba nada, porque Dios proveyó, porque había paz. Y la sabiduría de Salomón fue sobresaliente. La sabiduría de Salomón trascendió. Mi hermano, qué lindo que su testimonio trascienda. Aquí hay buenas familias, buenos diáconos que tienen muy bien cuidado su hogar. Entonces, con confianza pueden acercarse y pedir un consejo. Su testimonio tiene que trascender, mi testimonio tiene que trascender. Y la aplicación final, Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar el pueblo de Israel, que era muy grande. Dios le dio a Salomón lo que pidió, lo que le pidió. Dios también nos da sabiduría hoy. ¿Para qué? Para organizar nuestra vida. A mí me han preguntado, oye David, ¿y cuál ha sido una de las cosas más difíciles en tu vida? ¿Saben qué? Autodisciplinarme. Porque este cuerpo también tiende a quedarse dormido una horita más. Este cuerpo también tiende a llegar atrasado. Este cuerpo tiende a no cumplir. Entonces, la autodisciplina. Uno tiene que ser un buen administrador del cuerpo. Y todos dicen, lo más tarde que una persona debe dormir es 10 de la noche. Pero no dormimos a esa hora. A las 10 de la noche. Porque nosotros mismos tenemos programas en la iglesia hasta las 10. ¿Y cómo le vamos a decir a la gente que vaya a las 10? Un programa sería lo más tarde, sería hasta las 9, pero hay que bajar para que a las 10 ya todos estén soñando. Entonces, se necesita sabiduría para administrar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro hogar. Sabiduría para administrar el ministerio que Dios nos ha dado y para poder servir con fidelidad fidelidad a Dios y a quienes nos rodean. Hermanos, que seamos buenos mayordomos, que seamos buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Dicen algunos, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tengo tiempo? Las mismas 24 horas que tiene el presidente de los Estados Unidos, tiene usted. Y él, para cuidar ese inmenso país y tener control de países en otros continentes, tiene 24 horas. Yo tengo las mismas 24 horas que usted tiene. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo las distribuimos? Hay que tener una agenda milimétrica. Y en esa agenda cada día el tiempo para orar, el tiempo para leer la Biblia, el tiempo para descansar. Entonces, buenos mayordomos del tiempo, tenemos que ser buenos administradores del dinero. Si usted nunca ha hecho un presupuesto, haga un presupuesto ahora a fin de año. ¿Cómo va a gastar en el año 2026? ¿Cuánto ingresa cada mes? ¿Cómo se sabe cuánto ingresa? En una libretita anote de todo lo que le ingresa. Y ¿saben una cosa? A los que nos ha ido bien, de todo lo que nos ingresa, primero Dios, la parte de Él, primero. Eso es lo primero.
y lo demás viene como añadidura. Hay que ser buenos administradores del dinero, buenos administradores del hogar, de la iglesia. Es un don, es un talento, pero aunque no tengamos el don y el talento, tenemos que procurar ser buenos mayordomos. Una persona que tiene buena mayordomía en su cuerpo anda afeitado, el pelo cortado, las uñas cortadas, se le da una pieza dental, se la hace arreglar, todo en orden. Es buen mayordomo. Anda con su camisita bien planchada, sus zapatos bien limpios, la media limpia. Todo eso no es pobreza, es buena administración. Su casa limpiecita, bien. Miren este templo. Uy, bonito. Miren las plantas. Estas no son de plástico. Son, ¿ves? Se llama lengua de suegra. Lengua de suegra llaman las plantas. ¿Por qué le dicen lengua de suegra? Porque son indestructibles. Y es buena mayordomía. No hay ningún cable colgando, no hay nada. Todo en orden. Buena administración. Su carrito bien limpio, bien lavadito, bien en orden. No lo lleva a matricular en otro lugar donde lo pasa nomás. No. Dicen que aquí en Milagro es difícil pasar. Mejor llévelo a Guayaquil entonces. Y si se lo rechazan, póngale todo lo que le falta. No, y acá me lo pasan nomás. No, pues hermano. Tiene que andar, así tenga 50 años, pero que esté bien, en buenas condiciones. Eso se llama administración. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y gracias por su bendita palabra. El próximo miércoles cada uno traiga uno, porque vamos a seguir hablando de la administración de Salomón. Esto seguimos el día viernes con el capítulo 5 y el domingo el capítulo 6, que habla de la construcción del templo, el sueño de David, que Salomón lo hizo realidad. Oremos. Amado Dios, siempre vamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra y por este capítulo 4 del primer libro de Reyes. Habla de la sabia administración de Salomón. Y nosotros te rogamos que nos ayudes para que seamos mejores administradores. Necesitamos, Señor, de la sabiduría de lo alto. Porque tú dices, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Él nos dará la sabiduría que necesitamos sin reproche. Tú le diste sabiduría a Salomón. Necesitamos sabiduría para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra vida. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo, del dinero, del hogar, de la iglesia, del trabajo, del estudio. En orden nuestra vida, en orden nuestro cuarto, todo en orden, Señor, porque así nos enseñas tú por tu palabra. Y tú nos alientas porque siempre tenemos que mejorar. Estamos plagados de errores, Señor, debilidades, a veces pecamos y tú eres bueno y nos perdonas si confesamos nuestros pecados. Allí de pie, mi hermano, los que están conectados digitalmente, digámosle al Señor, Señor, hazme un mejor administrador. Los que son muy buenos mayordomos, gracias a Dios, pero los que tenemos que mejorar, digámosle a Dios, Señor, haz de mí un mejor mayordomo, un mejor administrador de mi tiempo. Ya no voy a llegar nunca más tarde, atrasado. Buen administrador, buen mayordomo. Señor, ayúdanos para que administremos bien los recursos materiales que nos has dado, los dones, los talentos, el ministerio, el grupo, el hogar, el trabajo, la empresa, la finca. Todo, Señor, ayúdanos que seamos buenos mayordomos.
Y los que están aquí de pie y nunca se han arrepentido de sus pecados, no tienen la sabiduría de lo alto, la pueden recibir en este momento. Díganle allí de pie, o si está conectado: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo nací pecador, me arrepiento de mis maldades. Yo reconozco que hay pecado en mí. Perdóname, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, te sacrificaste como mi sustituto. Te agradezco porque me perdonas y me das esta vida nueva. Séllame con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, y a los que se han conectado con nosotros hoy en este horario, que el Señor les bendiga y les damos un abrazo en el amor del Señor Jesucristo.